el guerrero dragón, aparece a nuestros ojos como un héroe que ha alcanzado la cima. Ha derrotado a Tai Lung, ha ganado el respeto de los 5 furiosos, ha encontrado su lugar. Pero bajo esa figura fuerte, bajo esa imagen del elegido, habita una verdad ineludible. Po no está en paz. Cuando la historia comienza, no lo hace desde la gloria, sino desde una grieta que todavía no ha sanado. Durante una pelea, Po se enfrenta a un símbolo de su pasado, un emblema, una memoria, una verdad olvidada que lo desarma más que cualquier enemigo. Es en ese instante donde el conflicto real de la película se revela. Po no sabe quién es. Y aunque ha logrado mucho, aunque ha llegado lejos, ese desconocimiento de su origen, de su historia, lo debilita en lo profundo. Conócete a ti mismo, decía Sócrates, y conocerás el universo y a los dioses. Po aún no se conoce, no del todo, y ese desconocimiento es su primer enemigo. El recuerdo reprimido de una infancia interrumpida, la visión fugaz de un abandono, la imagen de una madre que lo deja atrás para salvarlo, todo eso irrumpe como un eco en su mente. Como enseñó Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Po, sin darse cuenta, se ha contado una historia falsa durante años, que fue simplemente adoptado por el señor Ping, que su pasado no importa, que su presente lo define, pero el alma, como la tierra, conserva la memoria de todo lo que ha sido enterrado. La llegada del antagonista, Lord Sen, es más que la entrada de un villano, es la irrupción de la verdad. Sen representa, en cierto modo, la sombra jungiana de Po, un ser brillante, perfeccionista, pero atormentado por su miedo al destino. Al tratar de evitar una profecía, Sen la crea, y eso lo convierte en el espejo deformado de lo que Po podría llegar a ser, si el miedo guía sus decisiones. En una conversación entre Sifu y Po, hay una enseñanza que vive con fuerza estoica. Sifu dice que él ha encontrado la paz interior, que la ha alcanzado a través de la aceptación, no de control. Esta idea se relaciona profundamente con Marco Aurelio, quien escribió: acepta sin orgullo, deja ir sin apego. El emperador filósofo sabía que el alma encuentra equilibrio no al resistirse al curso de las cosas, sino al fluir con él. Sifu no intenta cambiar el pasado, no lucha contra lo que fue, y ese es el desafío que espera a Po. Pero Po aún está lejos de esa sabiduría. En su corazón hay ira, confusión y dolor. ¿Por qué lo abandonaron? ¿Quién fue su madre? ¿Por qué nadie le dijo la verdad? El sufrimiento de Po no es el del cuerpo, sino del espíritu. La orfandad no es solo la ausencia de padres, es también la ausencia de origen. Y sin raíces, incluso el árbol más fuerte tiembla. Nietzsche escribió que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Po no tiene ese porqué. Y aunque lucha con habilidad, aunque su cuerpo se mueve como un verdadero guerrero, su espíritu está en guerra consigo mismo. La pregunta de quién es lo paraliza. No basta con ser el guerrero dragón, no basta con ser fuerte. Po necesita reconciliarse con su historia, y para ello debe recordar. A medida que la película avanza, Po busca en los fragmentos de su memoria una respuesta, y como enseñó Séneca, el recuerdo del sufrimiento pasado es placentero. No porque el dolor en sí sea dulce, sino porque el recuerdo elaborado, asumido, aceptado, es el principio de la transformación. Cuando Po empieza a ver con claridad los eventos de su infancia, no lo hace como quien huye del dolor, sino como quien lo observa, lo honra y lo convierte en maestro. Lord Sen, por su parte, es el contrapunto trágico de esta idea. Él también es prisionero de su pasado, pero, a diferencia de Po, no quiere entenderlo, sino dominarlo. Su deseo de borrar el Kung Fu, de imponer la tecnología, de erradicar lo antiguo, no es otra cosa que un intento de negar el curso natural de la vida. Crisipo diría que vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir en armonía con el Logos, el principio racional del universo. Sen se ha apartado de ese camino. Po, en cambio, comienza a acercarse. Hay una escena clave donde Po se encuentra con su padre adoptivo, el señor Ping. Es una escena sencilla, sin explosiones ni combates, pero profundamente humana. Allí, el señor Ping confiesa con humildad que encontró a Po en una canasta de nabos, que no sabía de dónde venía, pero que lo amó como a un hijo. Es un momento de verdad y ternura que revela uno de los pilares del estoicismo, el amor racional, el amor que no depende de la sangre, sino del acto de cuidar, de asumir responsabilidad, de ser. En ese intercambio, Po empieza a comprender que no es menos por haber sido adoptado, que el pasado puede doler, pero también puede dar sentido. En palabras de Viktor Frankl, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Y ese sentido no siempre viene de grandes revelaciones, sino de pequeños gestos, de una sopa caliente, de un abrazo, de un yo te elegí como hijo. Poco a poco, Po comienza a ver que su camino no consiste en destruir a Sen, sino en comprenderse a sí mismo. La guerra exterior refleja la guerra interior. Y como enseñó Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Po ha comenzado ese viaje hacia la conciencia. Ha dejado de ser un niño perdido y se ha convertido en un hombre que busca, pero todavía queda camino por recorrer.
Aún debe enfrentarse cara a cara con Zen. Aún debe enfrentarse con su miedo. Aún debe elegir si será esclavo de su historia o artesano de su destino. Y en esa elección, cada uno de nosotros se ve reflejado. Porque todos, de un modo u otro, llevamos dentro un pasado que nos duele, una verdad que nos desarma, una memoria que evitamos. Pero también, como Po, tenemos la posibilidad de encontrar la paz. No una paz que huye del conflicto, sino una que lo integra, que lo trasciende, que lo convierte en camino. En todo camino de autoconocimiento hay un punto sin retorno. Un momento en el que mirar atrás ya no es posible porque uno ha visto demasiado, ha recordado demasiado, y ha comprendido que vivir en la ignorancia es una forma de muerte. Po, tras su conversación con el señor Ping, comienza a mirar su historia con otros ojos. Ya no con el temor del niño abandonado, sino con la determinación de quien está dispuesto a encontrar la verdad, aunque duela. La misión contra Zen avanza. Él y los 5 furiosos emprenden el viaje para detenerlo, pero bajo esa misión hay otra más profunda, la del reencuentro con uno mismo. Y es aquí donde el dolor se vuelve maestro, no castigo. Séneca escribió, la dificultad fortalece la mente, como el trabajo al cuerpo. Po no está escapando del sufrimiento, lo está enfrentando, asumiendo, sintiendo. Su valentía no está solo en sus puños, sino en su capacidad para no huir del peso de su pasado. Durante el enfrentamiento con Zen en la fábrica de cañones, algo se rompe. No solo el plan, no solo la estrategia, se rompe la imagen que Po tenía de sí mismo. Cuando cae al agua, herido y vencido, cae también la máscara del guerrero dragón invulnerable, y emerge algo más verdadero. Porque no se trata de negar la caída, sino de entenderla como parte del camino. Diógenes, el cínico, decía que la virtud no depende de la fortuna, ni del reconocimiento, ni del éxito. Depende de vivir de acuerdo con la naturaleza. Y en este punto, la naturaleza de Po no es la del guerrero perfecto, sino la del hombre herido que busca su lugar en el mundo. Po se arrastra por las orillas del río, confundido, maltrecho, y encuentra, en ese fondo, la posibilidad de volver a nacer. Y entonces ocurre lo inevitable. El recuerdo completo regresa. Po revive el momento en que su madre lo escondió en una canasta de nabos, lo alejó del caos y el fuego, y corrió hacia su propia muerte. No hubo traición, no hubo abandono, hubo amor, doloroso, sacrificado, silencioso, pero amor. Ese acto, oculto en la bruma del olvido, se convierte en revelación. Po no es el hijo de la soledad, sino el fruto de un acto de compasión suprema. El impacto es transformador. El niño que lloraba por no saber quién era, ahora comprende que su origen no es debilidad, sino fuerza, que su historia, en vez de limitarlo, lo libera. En palabras de Marco Aurelio, lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. El dolor de Po, su vacío, su historia interrumpida, todo eso ahora se convierte en impulso, en dirección, en verdad. Allí, en medio de la naturaleza, con la luna como único testigo, Po alcanza lo que Sifu llamaba paz interior. Pero no una paz trivial, no una calma decorativa, sino la aceptación radical del pasado, de todo lo que ha sido, sin omitir nada. Cleantes enseñaba que la virtud consiste en vivir en armonía con el logos, con la razón universal que rige el cosmos, y aceptar el destino no como castigo, sino como necesidad. Po, en ese momento, deja de luchar contra lo que fue y comienza a fluir con lo que es. Desde un punto de vista junguiano, este instante es un proceso de individuación, la integración de las sombras, de los recuerdos reprimidos, de los aspectos negados del yo. Po ya no necesita negar su historia, la abraza, y al hacerlo, se convierte en algo más grande que un guerrero, se convierte en un ser completo. Cuando regresa con los 5 furiosos, su presencia ha cambiado, ya no es el mismo. Su fuerza ya no está en su cuerpo, sino en su serenidad, en su claridad, en su comprensión de que el enemigo no está solo afuera, sino dentro, y que vencerlo no requiere odio, sino lucidez. Como escribió Flavio Arriano, discípulo de Epicteto, los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. Po ha cambiado su opinión, ha reinterpretado su dolor, y eso lo transforma. La confrontación final con Zen se acerca, y no es un simple combate, es la última prueba. Zen representa todo aquello que no ha sido integrado, el miedo, la obsesión con el control, la incapacidad de aceptar el destino. Zen ha vivido aterrorizado por una profecía. Ha creído que puede dominar la vida si destruye el pasado, pero al hacerlo, se ha destruido a sí mismo. Como enseñó Posidonio, la pasión desmedida, cuando no se gobierna, termina por devorar al alma. En cambio, Po se presenta ante Zen sin odio, sin venganza, sin miedo. Su rostro es el de alguien que ha comprendido que la compasión no es debilidad, sino fortaleza suprema. En el clímax del combate, rodeado de fuego y cañones, Po no grita, no amenaza, solo respira, solo se mueve en armonía con el momento. Y ese es el verdadero Kung Fu. En una escena de quietud en medio del caos, Po detiene un cañonazo con sus propias manos, lo redirige con gracia, y cada proyectil que lo ataca lo transforma en danza.
Allí, ante los ojos de todos, se revela la enseñanza de Zenón de Sitio. El hombre sabio es invulnerable, porque no desea lo que no depende de él. Pues ya no desea venganza, ya no busca respuestas, ya no intenta imponer su voluntad al mundo, solo actúa desde la comprensión. Zen, en su ceguera, sigue disparando, pero sus armas ya no pueden herir a alguien que ha dejado de huir. Y al final, es su propia obsesión la que lo destruye. No Po, no los cañones, sino su necesidad de controlar lo incontrolable, su rechazo del pasado, su desprecio por el presente. Cuando todo termina, Po no celebra, no sonríe con soberbia, solo regresa, con paso lento, con mirada serena. Ha vencido, sí, pero, sobre todo, ha comprendido. Y esa comprensión, silenciosa y profunda, es más poderosa que cualquier técnica de combate. Como diría Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Po ha elegido la compasión, la aceptación, la paz, y al regresar con su padre, el señor Ping no lo hace para preguntarle más cosas. Lo hace para abrazarlo, para agradecerle, para comprender que el amor que recibió fue tan real como el que perdió, que la familia no siempre está determinada por la sangre, sino por el acto de estar. En ese abrazo culmina una transformación, no de guerrero, sino de hombre, y con ella, el espectador se queda frente a una verdad difícil, pero necesaria. El sufrimiento no es el fin, es el comienzo. Y si uno se atreve a sentirlo, a caminar con él, puede encontrar algo más profundo que la victoria. Puede encontrar la paz. Una vez que el alma ha despertado, no puede volver a dormir. Tras la caída de Zen y la revelación del pasado, pues no es el mismo ser que era al inicio del viaje. Su cuerpo es el mismo, pero su espíritu se ha reconfigurado. Sin embargo, la verdadera prueba no termina con el enemigo vencido. Comienza en la cotidianidad, en la forma en que uno vive después de haber tocado la profundidad del sufrimiento y haber salido del otro lado. La paz interior no es un estado permanente, no es un punto final. Es, como enseñaba Panecio, un hábito del alma que debe ser cultivado cada día. Po ha encontrado un equilibrio, sí, pero ahora debe mantenerlo en un mundo que sigue siendo caótico, imprevisible y a veces cruel. Y ahí es donde comienza el verdadero desafío. Vivir la sabiduría, no solo alcanzarla. Lo primero que cambia es su forma de relacionarse. Con los 5 furiosos, Po ya no necesita demostrar nada. No necesita ser gracioso para agradar, ni fuerte para ser respetado. Su identidad ha dejado de depender del juicio ajeno. Como escribió Séneca, nada es más honorable que un corazón agradecido. Y Po, en ese momento, vive en gratitud. Por su padre, por sus amigos, por su dolor, por todo lo que lo ha traído hasta aquí. Esa gratitud silenciosa se manifiesta en su manera de escuchar, de hablar poco, de actuar con calma, como si, por primera vez, comprendiera el valor del silencio. En el pensamiento estoico, el sabio es aquel que no reacciona con emoción desordenada, sino con discernimiento. Pues se mueve ahora con ese tipo de sabiduría, una que no busca el aplauso ni la revancha, sino la armonía con el momento. En su reencuentro con el señor Ping, hay una lección que resuena profundamente. El padre, siempre temeroso de perderlo, ve en Po una tranquilidad que lo desconcierta. El viejo ganso ya no necesita protegerlo, ahora lo admira. Y allí, en esa inversión de roles, se esconde una verdad universal. Los hijos superan a los padres no en fuerza, sino en comprensión. Y cuando lo hacen con humildad, no hay ruptura, sino plenitud. Pero quizás la escena más poderosa no está en lo que se dice, sino en lo que se omite. Po no exige explicaciones, no reprocha, no condena el silencio de su padre sobre su adopción. Ha entendido que cada quien actúa desde su nivel de conciencia. Como escribió Epicteto, si alguien te hace daño, probablemente piensa que eso es lo correcto. Si tú sabes más, no te rebajes a su ignorancia. Po no se rebaja, no juzga, y en ese gesto demuestra que la madurez emocional no está en tener razón, sino en elegir la paz sobre el conflicto. El espectador podría preguntarse entonces, ¿y qué viene después? ¿Qué hace alguien que ha comprendido su historia y vencido su sombra? La respuesta está implícita en la forma en que Po se entrega a su rol, ya no como una carga, ya no como una expectativa ajena, sino como un acto de servicio, de presencia, de amor, y esa actitud se contagia. Sifu, que al principio lo trataba con distancia, ahora lo mira con respeto verdadero, no solo por sus habilidades, sino por su transformación. Porque en Po, Sifu reconoce algo que él mismo tuvo que aprender, que el control es una ilusión, que la sabiduría nace de la rendición, que el verdadero poder está en aceptar la vida como es. En esta nueva etapa, Po ya no necesita luchar, pero cuando lo hace, no es desde la rabia, sino desde la compasión, desde la claridad. Ha entendido, como enseñaba Aristón de Quíos, que las pasiones no deben ser suprimidas con violencia, sino dirigidas con razón, que no se trata de no sentir, sino de sentir con virtud, con dirección, con propósito. Y esa dirección, para Po, es clara, proteger, no por obligación,
sino por convicción. No porque sea el guerrero dragón, sino porque ha comprendido que su fuerza solo tiene sentido cuando se pone al servicio del bien común. Como diría Nietzsche, quien tiene algo por lo que vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pues ya tiene ese porqué. No en una profecía, no en una leyenda, sino en su propia historia, en el dolor que transformó en sentido, en el vacío que convirtió en presencia. La película no nos muestra como un sabio perfecto, ni como un héroe infalible. Nos lo muestra humano, profundamente humano, y en esa humanidad yace su grandeza, porque su viaje no ha sido de un elegido, sino de cualquiera que se atreve a mirarse con honestidad, a enfrentar su historia, a perdonar a los que lo hirieron, a reconciliarse con lo que no puede cambiar. Es aquí donde el pensamiento de Viktor Frankl cobra fuerza. Él decía que el ser humano siempre puede elegir su actitud frente a lo que le sucede, que incluso en medio del dolor existe una libertad interior que nadie puede arrebatar, pues encarna esa libertad, porque aunque su pasado estuvo lleno de sufrimiento, eligió no repetir el ciclo, eligió la paz. Y en ese acto, rompió la cadena de violencia, de abandono, de miedo. Quizás, entonces, la enseñanza más profunda de Kung Fu Panda 2 no esté en el combate, ni en la victoria, sino en la reconciliación, con uno mismo, con el pasado, con los otros. Y esa reconciliación no es un momento, es un proceso, una práctica diaria, un compromiso con el alma. Carl Jung hablaba del sí mismo como la totalidad integrada de la psique, luz y sombra, consciente e inconsciente. Poe ha comenzado ese camino. Ha mirado su sombra, ha llorado su herida, y ha regresado con un corazón más amplio, más compasivo, más humano, y aunque el mundo exterior sigue siendo incierto, pues ya no lo teme, porque ha hecho las paces con lo único que podía controlar, su interior, su interpretación, su actitud. Como dijo Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Poe se atrevió, y en ese acto de valentía interior, encontró la serenidad que los sabios de todas las épocas han perseguido. El verdadero guerrero no es quien más golpes da, sino quien puede sostener la mirada del enemigo sin perder la suya. Así llega por el final de su viaje en Kung Fu Panda 2, no con una espada en alto, sino con una comprensión profunda que le permite ver más allá del miedo y del odio. Es aquí, en este último tramo, donde la transformación de Poe se enfrenta a su mayor prueba. Aplicar todo lo que ha comprendido, no cuando es fácil, sino cuando más duele. El regreso al puerto, al corazón del conflicto, no es solo una táctica militar, es un acto de voluntad, de presencia, de libertad. Sen ha consolidado su poder, sus cañones, su ejército, su furia, pero sigue siendo esclavo de una idea, que el control, la conquista, la destrucción del guerrero dragón borrarán el pasado que teme. Poe, en cambio, se ha liberado del pasado, y por eso es invencible. Cuando entra al templo donde Sen aguarda, no lo hace con rencor, lo hace con compasión, y eso lo convierte en una amenaza aún mayor. El hombre que ya no teme perder no puede ser doblegado. Como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Poe es ahora dueño de su historia. La ha narrado, la ha sentido, la ha perdonado. Sen, en cambio, sigue huyendo de la suya. Durante la batalla final, los contrastes son evidentes. Sen dispara con desesperación. Busca acabarlo todo con fuerza bruta, con fuego, con ruido. Poe responde con silencio, con movimientos que no nacen del ego, sino del presente. Domina el caos no porque quiera vencer, sino porque ha dejado de resistirse al momento. Y eso lo vuelve uno con él. Es aquí donde se manifiesta una de las ideas centrales del estoicismo, vivir conforme a la naturaleza. No resistirse a lo inevitable, no suplicar por otro destino, sino abrazar lo que ocurre y actuar en consecuencia. Pues no se pregunta por qué debe luchar, no se compadece, solo fluye, como enseñó Cleantes. Guíame, Zeus, y tú, destino, allá donde me habéis asignado. Seguiré sin vacilar, pero si no quiero, igualmente habré de seguir. Y sigue, pero sin odio. Cuando los proyectiles vuelan hacia él, no los detiene con violencia, sino con armonía. Redirige la energía. Se mueve con gracia, con confianza, con una calma que desarma más que cualquier técnica. En esos momentos, Poe deja de ser solo un personaje y se convierte en una idea, la de que el alma puede estar en paz incluso cuando el mundo está en guerra. Sen, al ver esto, se desmorona, pero no por los golpes, sino porque enfrenta algo que no entiende, la paz en medio de la tormenta, el perdón donde le esperaba venganza, la serenidad donde él sembró miedo. Sen no es derrotado por Poe, se derrota a sí mismo. En su negativa a soltar el control, termina atrapado por sus propias armas. Una metáfora perfecta del destino de quien no acepta su dolor. Y entonces, cuando todo ha terminado, el mundo no está ya en celebración. No hay fuegos artificiales ni discursos heroicos. Solo silencio, solo una despedida. Poe no celebra la muerte de su enemigo, no busca la gloria. Solo vuelve a casa, con paso lento, con la mirada firme, como enseñó Diógenes. El hombre sabio no vive para el placer, sino para la virtud. Allí,
de regreso al Valle de la Paz, hay una calma nueva, no fingida, no frágil, sino templada por el fuego de la experiencia. Po ya no sonríe para esconder el vacío. Ahora sonríe con un corazón completo. Su conversación final con el señor Ping no está marcada por la ansiedad del niño que necesita saber quién es. Está marcada por el reconocimiento, por la gratitud, por el amor sencillo, no dramático, por entender que ser hijo es más que una cuestión de origen, es un acto de vínculo. Cuando el señor Ping le dice "yo soy tu padre", Po no responde con ironía ni con conflicto. Solo asiente, lo acepta, lo honra, porque ha comprendido que su vida no necesita ser corregida, solo comprendida. Como decía Crisipo, la sabiduría consiste en encontrar lo útil en lo necesario. Po no cambió su historia, cambió su forma de verla. Y entonces, justo cuando todo parece haber llegado a su fin, la película nos da un último giro. En otro lugar del mundo, un panda mayor, que lo creíamos perdido, abre los ojos. Siente, sabe, mi hijo está vivo. Y con esa frase, Po deja de ser solo un guerrero o un símbolo. Se convierte en puente, en continuidad, en posibilidad. Esa escena final no busca cerrar, busca abrir, porque la vida del sabio no termina con la iluminación. Comienza allí. La historia de Po, al encontrar su centro, no se detiene, se expande. Y así debe ser también para nosotros. Porque comprender nuestro dolor no es suficiente. Hay que volver al mundo con esa comprensión, encarnarla, compartirla, vivirla. Y ese es el mayor mensaje de Kung Fu Panda 2. El sufrimiento no es un obstáculo, sino una puerta. Pero solo si tenemos el coraje de atravesarla. Po lo hizo, no como un elegido, sino como alguien que se atrevió a mirar hacia adentro, a no huir, a sentir, a recordar. Esa es la invitación que la película nos deja. Y es el tema de la próxima y última parte, una reflexión final, profunda y serena, sobre todo lo aprendido, y cómo puede ayudarnos a vivir con más sentido, más virtud y más paz interior. El viaje de Po no es solo el viaje de un panda, es el de cada uno de nosotros. Hay un momento en la vida en que todos somos arrojados al caos. Un instante, a veces breve, a veces eterno, donde el suelo se desmorona y las certezas desaparecen. Nos descubrimos como extraños en nuestra propia historia. Cargamos heridas que no elegimos, secretos que nos duelen, nombres que no nos pertenecen. En ese abismo comienza la filosofía. Po fue un hijo abandonado, un elegido por accidente, un héroe improvisado. Pero detrás de la comedia, de la torpeza y del kung fu, hay un alma que sangra en silencio, como la nuestra. Su risa fue un escudo, su fuerza, una búsqueda. Pero todo eso cayó cuando el pasado lo alcanzó, cuando vio con sus propios ojos la verdad de su origen. Y es allí donde nace la enseñanza. El dolor no se supera negándolo, sino atravesándolo. Como enseñó Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Po no rechazó su historia, la miró, la abrazó, y así comenzó a sanar. No es casual que el centro de su transformación sea la paz interior, porque el mundo no cambia solo con poder, sino con presencia. El estoicismo no propone negar las emociones, sino entrenar el alma para no depender de ellas. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Po dejó de verse como una víctima, dejó de odiar a quienes lo abandonaron, y al hacerlo, dejó de estar encadenado a su pasado. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos aferramos a historias que ya no existen? ¿Cuántas veces nos definimos por heridas que ya nos sangran, pero que seguimos rascando como si dolieran? El estoicismo nos enseña a dejar de esperar que el mundo nos cure y comenzar a actuar como jardineros de nuestra propia alma. El alma se fortalece al resistir el dolor, no al evitarlo, escribió Séneca. Y sin embargo, el dolor no desaparece con frases. Hay que vivirlo, sentirlo, y eso Po lo hizo. Lloró, dudó, cayó, pero se levantó con otra mirada, porque comprendió lo que Nietzsche llamó el amor fati, el amor al destino. No resignación, sino aceptación activa. Po no habría sido quien es en ese pasado trágico, y por eso lo integra, lo honra. No se trata de convertirnos en héroes. Po no lo fue porque venció a Zen, sino porque venció en sí mismo el deseo de venganza, porque transformó la ira en comprensión, porque dejó de luchar contra su sombra y empezó a caminar con ella. En eso consiste la sabiduría, no en eliminar el sufrimiento, sino en volverlo fértil. Marco Aurelio escribió, el fuego prueba el oro, la adversidad al hombre. Y el oro de Po no fue su kung fu, sino su corazón sereno, su capacidad de estar en el ojo del huracán sin perder el equilibrio, su decisión de amar incluso cuando fue abandonado, de confiar, incluso cuando fue traicionado por el destino. Y es que el sentido de la vida, como enseñó Viktor Frankl, no se encuentra en lo que recibimos, sino en lo que damos a pesar de lo que hemos perdido. Po nos enseña que no es la ausencia de sufrimiento lo que nos hace sabios, sino lo que hacemos con él, que incluso en medio del caos, podemos elegir la virtud. ¿Qué podemos aplicar nosotros, simples mortales, de todo esto? Podemos dejar de esperar que nos den un rol, un título, una certeza, y comenzar a construir desde lo que hay, desde lo que somos,
sin máscaras. Podemos dejar de buscar culpables y comenzar a hacernos responsables. Podemos aceptar el dolor sin dramatismo y caminar con él hasta que deje de asustarnos. Podemos soltar la historia que nos contaron y escribir la propia. Cada vez que sentimos miedo de no estar a la altura, recordemos a Poe, que fue ridiculizado, descartado, olvidado, hasta que dejó de necesitar ser validado. Cada vez que sintamos que no sabemos quiénes somos, pensemos en su silencio bajo la lluvia, en ese instante que comprendió que no había nada que buscar fuera, que la paz no llega del pasado, ni del futuro, sino del presente. Poe no es una caricatura, es un espejo, es la prueba de que la identidad no se hereda, se elige, que el sufrimiento no destruye si se lo abraza, que el poder real no nace del control, sino de la aceptación, y que el sentido no está en vencer a otros, sino en vencer dentro de uno mismo las voces que dicen que no eres suficiente. Por eso este viaje, aunque animado, no es solo para niños, es una parábola, un mapa, una antorcha para quien se atreva a mirarse sin miedo. Diógenes vivía sin techo, sin poder, sin fama, y sin embargo, era libre. Poe, en su momento de mayor gloria, vive como Diógenes, ligero, sereno, presente, porque la libertad no está en lo que posees, sino en lo que ya no necesitas. Así termina el viaje, no con aplausos, no con coronas, sino con un panda que, por fin, puede estar en silencio, sin sentirse solo, que puede mirar el mundo y decir, con calma, estoy en paz. Y esa paz, querido espectador, no es un destino, es una decisión diaria, una práctica, una elección. Hoy puedes elegirla tú.